principios de vida. Y le pedí al Señor que en estos próximos días también me permita, tal vez no todos los domingos, pero algunos domingos en lo que termina el mes, hablar acerca de principios de vida. Veo con dolor, con tristeza, que en algunos hogares ya no se establecen principios. La pérdida de valores, la pérdida de aquella enseñanza, de la forma de conducta, de la forma de vida. Es triste ver cómo algunos hogares han perdido esa comunión. Antes se hablaba, ¿verdad? Y decía uno, lo que me enseñó mi abuelo, lo que vi en mi padre, lo que hacía mi madre. Y hoy por hoy vemos esa pérdida de valores en las familias, en la sociedad. Y por eso pues vemos los resultados que se están viviendo a nivel mundial. Las sociedades, entre más se alejan de Dios, se alejan de la palabra de Dios, más se corrompen y se olvidan de estos principios de vida. Y Dios nos dejó en su palabra, principalmente a los cristianos, principios. Mucha gente en la educación habla de valores. Aún en las escuelas antes se llevaba cátedras, se llevaban clases. Yo recuerdo algunas, ¿verdad?, de mis épocas, y era moral y urbanidad. ¿Cuántos llevaron moral y urbanidad? Levanta la mano. Nos enseñaban a cómo comportarnos, cómo tratar a los mayores, cómo no hacer ciertas cosas. La urbanidad por lo menos nos enseñaba a no tirar basura en la calle. Y algún periodista, algún medio de comunicación hace algunos años sacó una publicidad muy recordada, ¿verdad? Y puso ahí: no sea coche, no tire basura en la calle, ¿verdad? Y todo eso se va perdiendo. Dolorosamente, en algunas culturas, debido a la globalización, el mundo se ha hecho uno. Y los latinoamericanos somos influidos por esas culturas que literalmente al verlas uno sabe que perdieron ya el temor a Dios y los principios y los valores. Traigo algunos ejemplos, hermanos, de estadísticas reales, traigo algunas características, y que al ver entonces el modelo de artistas, el modelo de políticos y el modelo doloroso de algunos siervos y siervas de Dios, entre comillas, no me extraña que se pierdan los principios y valores. Pero somos nosotros los hijos de Dios, la iglesia verdadera, la gente que quiere servir y amar a Dios, los que debemos de poner por obra, entender la palabra y vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. ¿Cuántos dicen amén? Cuando estemos en la radio me anuncian para saludar a nuestros hermanos y amigos de la radio. Vamos a ver en este momento dos principios. Creo yo que igualmente los que ya votaron o los que van a votar les va a servir de un momento de elección y decir, bueno, vamos a ver si esta persona o estas personas tienen principios de integridad y de valor y de honradez. Dile a tu vecino, la integridad. Dile, la integridad, míralo a los ojos, dile la integridad y la honradez. Temas que a algunos les asusta, ¿verdad? Mucha gente vive de apariencia, cree ser íntegro, cree ser honrado. Y vamos a ver, hermanos, que Dios demanda de sus hijos, de su pueblo, por lo menos esta práctica de vida, una vida de integridad y una vida de honradez. Vaya rápidamente al libro de los Salmos. Vamos a ver un salmo que tiene por título una promesa de vivir rectamente. El salmista hace un voto, el salmista pide a Dios sabiduría, el salmista decide vivir rectamente. Ojalá que usted y yo el día de hoy digamos, Señor, ayúdame a vivir rectamente, ayúdame a ser una persona íntegra, ayúdame a ser una persona que practique la honradez. Salmo 101, ¿ya lo tiene? Versículos son solamente 8, voy a leerlos todos. Misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí.
en la integridad de mi corazón andaré en la calle, andaré en la iglesia, andaré vacacionando. ¿Dónde va a andar? Dice el salmista. A ver, léalo recio. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. ¿Cuántos dan gracias a Dios por los principios y valores que han visto en su casa? A ver, levante la mano. Usted tuvo un abuelo, una abuela, usted tuvo padre, tuvo madre, tuvo tíos, tuvo hermanos que han andado en integridad. A ver, levante la mano. Y yo creo, hermano, que la iglesia y principalmente los siervos de Dios debemos de caminar en integridad, andar en medio de integridad, en medio de la casa del Señor. Dolorosamente ahora algunos siervos y siervas, entre comillas, sigo insistiendo en ese tema, ya no andan en integridad. El mundo se expresa de ellos como ridículos. Se han politizado, se han comercializado, se han vendido, son dispuestos a cualquier cosa con tal de quedar bien con la gente en lugar de quedar bien con Dios. Veíamos el día de ayer el libro precioso de Daniel y cómo Daniel clama, gime, intercede por un pueblo. Daniel decide en medio de un mundo convulsionado, en medio de un mundo idólatra, en medio de un gobierno que no temía a Dios, él decide vivir rectamente y por esa causa es perseguido. Por esa causa muchas veces fue injustamente llevado a hacer injusticia sobre él, sobre su vida, sobre sus amigos. Usted sabe la historia y si no la sabe, es un buen libro para que lo lea y vea cómo hay hombres de Dios que estamos dispuestos a pagar el precio de vivir rectamente. Aunque nos llamen locos, aunque nos digan, eso ya no se predica, hermano. Ya si la gente vive como quiere, pues, el que vive la vida loca va a parar de loca, como el que la cantaba. Verso 3. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Mire, hermano, si usted quiere vivir íntegramente, tenga cuidado con lo que mira. El día de hoy estamos llenos de información. Una vez es verídica, pero la mayoría mentira, mala. Estamos informados, desinformados. No tenemos las pruebas. Cualquier cosa o cualquier persona publica cualquier cosa y mucha gente lo cree. Ve pues, ahí andan diciendo. ¿Y cuál es la fuente? ¿Cuál es la veracidad? Tribunales de justicia en el mundo que se han corrompido con ideas falsas, con gente que no tiene ni pruebas. Dolorosamente el mundo se pierde en los principios y valores. El salmista decide y dice: no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Tenga cuidado con lo que ve, con lo que recibe, con lo que escucha. Aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí. A ver, hermano, tome decisiones sabias y diga: no me juntaré con esas clases de gentes, voy a tener cuidado. Dice, versículo 4: corazón perverso se apartará de mí, no conoceré al malvado. 5: al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. Versículo 5: no sufriré o no estaré o no compartiré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Literalmente, hermano, hay gente que el día de hoy premia o elogia más la vanidad, la riqueza que es vana, la apariencia. Y se deja guiar por sus ojos, ¿verdad? Cómo tiene, cómo dice, tan guapo, tan guapa. En lugar de ver más adentro cuáles son sus principios, cuáles son sus valores, cómo se ha conducido en su forma de vida, cómo
trata a su cónyuge, cómo forma a sus hijos, cómo trata a sus empleados. ¿Aló? Cómo él como empleado trata a sus jefes. Cómo él como oveja se sujeta a los ancianos y a los pastores. Cómo honran a sus pastores. ¿Se da cuenta que debemos de tener más integridad? Debemos de colaborar y no debemos de estar con aquellos que solo hablan riqueza, vanidad, ínfulas. Aquella gente que solo está pensando en adquirir o tener más. Esos son los ojos altaneros, el corazón vanidoso. Yo veo caras, hermano, de ciertos personajes, cristianos y no cristianos, y digo yo, solo porque ya no le cabe más botox, ¿verdad? Ya no hay dónde ponerle, pero al rato le quitan de un lado para ponerle en otro. Santo Dios, hermano. La vanidad de la vida. ¿Y a quién le va a ocultar la edad? ¿Aló? Hermano, si la Biblia habla que hasta las canas son un tipo de honra. El día de hoy, hermano, llegar a la vejez es casi pecado. Gente que no quiere reconocer que ya es de la tercera edad. Yo cuando llegue a esa edad, hermano, le voy a sacar provecho. Tengo descuentos, tengo sillas, puedo no hacer cola. Yo sí, hermano. Ahí voy a andar con mi DPI. Ay, y no me digan, ay, ¿y cuántos cumplen? Y tantos, para la gloria y honra de Dios. Y dice la palabra que aún en la vejez estaremos fuertes y vigorosos, sirviendo a Dios, honrando a Dios, enseñándole a las más jóvenes, a ir al gym, a orar, a temer a Dios, a cuidar a su familia, a enseñar a sus hijos, a cuidar bien al esposo. Esa es una mujer. Esa es una mujer que teme a Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Y los hombres no digamos, hermano. Ahora hay hombres tan vanidosos, hermano, que todo es apariencia. Ay, que no me despeine. Ya no voy a danzar porque me despeino. A la que triste, hermano. Ahí en uno de estos días voy a publicar una foto que encontré, hermano. Cómo eran los cristianos de antes. Parecían leones, hermano. Y ahora parecen gatitos de Angora, hermano. Ay, que no me toque, ay, que no me diga, ay. Hombres. Esos no parecen hombres, hermano. Pero bueno, no se deje guiar por la vanidad. Ese es el principio que dice el Salmo 101. Versículo 6. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. ¿Cuántos quieren estar con el Señor? El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Versículo 7. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. Ya hubiera dicho aleluya. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. ¿Usted cree que solo allá afuera hacen fraude? Mire, aquí está hablando de que aún en la casa del Señor. El que habla mentiras, ese no es íntegro. Uno de los grandes errores del hombre y de la mujer de hoy es que vive de mentiras. Miente por todos lados. Ya no sabe, ya hasta es innato, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que en los hijos de Dios que tú sí sea. A ver, que tú sí sea y que tú no sea. También aprenda a decir que no tenga pena, hermano. No quiero, no tengo, no puedo, no me dan ganas. Ahí lo voy a pensar. Ahí te digo. Y nunca le dice. Mentiroso. Que tú sí sea así. Igualmente cuando diga sí, comprométase. Sea fiel, sea íntegro. Ya dijo que sí, aunque le lleve el río, hermano. ¿Vas a ir? Sí, y allá va. Y llovió, tronó, relampagueó y usted fue. Amén. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. 8. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. ¿Cuántos dicen amén? Es importante, hermanos, entonces que entendamos estos dos principios: el principio de integridad y el principio de honradez.
Por supuesto, en esa integridad vamos a ver algunas características que nos forman. Muchas veces nuestra educación, como hablamos, no la recibimos. Tal vez nuestros padres no anduvieron en integridad. Tal vez eres tú la primera generación de cristiano o de cristiana en tu casa, y te va a tocar vivir la palabra de Dios, hacer la voluntad de Dios, dar ejemplo en tu casa, aún hasta a tus padres o a tus familiares. Pero es importante que haya en ti una diferencia. ¿Por qué? Porque con tu testimonio impactas más que con tus palabras. Es importante entender, hermanos, que el mundo está esperando que la iglesia viva lo que la Biblia dice, que no seamos parte de un ritual, que no compartamos nada más un escenario, o que no compartamos nada más ciertos días. Hay gente, hermano, que vive metido en el templo, lee lunes a domingo, pero su vida no refleja una vida de integridad. Mucha gente predica y enseña y tiene grandes revelaciones, grandes misterios, pero al ver su vida, al ver el estado de su casa, al ver el estado de sus hijos, al ver el estado de sus finanzas, al ver cómo se conduce en la vida, demuestra que no tiene una vida de integridad. Habla mentiras, engaña, comete fraude, trata literalmente de extorsionar a otros con tal de cumplir sus propósitos o sus deseos. La Biblia habla en el libro de Josué, es un versículo bastante conocido. Usted sabe, es el lema de nuestro primer programa de radio. Y allí habla de que Josué, capítulo 24, verso 14 y 15, si quiere lo busca, ese hermano yo me lo sé de memoria. Pero mire pues, el pueblo de Israel acaba de entrar a llegar a la tierra de Canaán. Dios había hecho grandes maravillas a través de Moisés, son liberados de la esclavitud. Usted sabe lo que pasa en el desierto y llegan a la etapa de llegar a Canaán. Y dice Josué capítulo 24 y versículo 14, se para ahí ya como líder Josué de este pueblo, y él toma la decisión de entrar a la tierra prometida, pero vivir la integridad que Dios demanda de su pueblo. Y vamos a ver en esos dos versículos 14 y 15 cómo este hombre de Dios puede mostrarle a otros, puede enseñarle a otros, literalmente a todo el pueblo de Israel, que eran millones de personas en ese entonces, hermano, y les hace un gran reto. Pero antes de llegar a darles este reto, Josué toma una decisión él, y dice, versículo 14, ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Josué desafía desde este momento al pueblo y le dice, ok, ya estamos acá, vamos a temer a Dios, y les exhorta a servir con integridad y verdad. Quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río en Egipto, y servid a Jehová. ¿Cuántos quieren servir a Dios? Levante su mano. De verdad, ¿cuántos dicen, Señor, yo quiero servirte, mi casa te va a servir, yo mis hijos pienso, yo ruego, yo deseo que mis hijos te sirvan, Dios, que estén en tu casa? A ver, ¿cuántos tienen ese deseo? Pero para servir a Dios debemos de servir en integridad. Y hasta aquí empieza ya la gente a decir, bueno, vamos a entrar, vamos a poseer la tierra, vamos a servir a Dios, no vamos a servir a otros dioses, no vamos a tener el ejemplo de los padres o de las generaciones anteriores que sirvieron a otros dioses, y vamos a servir a Dios. Y lo que más me sorprende, hermano, que Josué reta al pueblo y dice, y si mal os parece servir a Jehová. Porque, hermano, para mucha gente, yo lo he oído y lo he visto, para mucha gente dice, es que yo no quiero servir a Dios porque todavía no estoy bien. Es que yo no me quiero meter más a la iglesia, o no me quiero comprometer, o no quiero ir al discipulado, porque eso va a demandar de mí que deje a otros dioses. ¿Cuántos han oído esa excusa? O mucha gente está esperando, ¿verdad? Ay, cuando me salgan alitas, entonces voy a servir a Dios.
Entonces, hermanos, nadie pudiera servir a Dios, pero por lo menos caminemos, decidamos vivir en integridad para servir al Señor. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en la tierra que antes habitaban. Pero dice Josué: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Tú puedes hoy decidir: Señor, yo voy a servirte, adorarte, amarte, honrarte, y quiero vivir una vida de integridad. Ya lo vimos en el Salmo 101, es una promesa, es una oración, es un cántico que el salmista pide a Dios vivir rectamente. Y usted y yo podemos hoy tomar esa decisión también. Yo sé que usted lo ha hecho. Es evidente, yo conozco testimonios de gente que la han incluso despedido del chance, del trabajo, para los que nos están viendo o escuchando en Radio Gospel 99.7. Chance, dice ser del work. Ese sí sabe, ¿verdad? Trabajo, de la chamba. ¿Qué más? Chance, chamba, trabajo, work. Brete, gracias. ¿Qué más? Ahí le queda de tarea. Yo y mi casa serviremos a Jehová con integridad, con tal de agradar a Dios, con tal de demostrar al mundo que sí se puede. Es que, hermano, es que eso ya no se puede, hermano, es imposible. Sí se puede. Hágalo, vívalo, practíquelo. Cuesta cambiar costumbres, cuesta salirse del mundo, cuesta. Gente que, como les decía, la han despedido por no contaminarse, por no hacer fraude, por no meterse a negocios turbios. Amada iglesia, resiste la tentación, porque si no, un día vas a tener que dar cuentas. La injusticia, la maldad, la iniquidad, Dios la trata. Es mejor perder un negocio que un buen nombre. Es mejor el buen nombre que las muchas riquezas. Qué lindo, hermano, es compartir con gente de integridad, que usted sabe que está tranquilo, que no andan persiguiéndolo. Ya ni de la sombra confía, a saber en qué está. Gente que ha literalmente muerto por andar con malas compañías. Enséñele a sus hijos a escoger sus amistades. Cuide a sus hijas de las amistades que tiene. Si sus amistades no viven íntegramente, dígame usted, ¿qué hacen ahí los patojos? Si son de tendencia al mal, el que anda entre la miel, ese sí se lo sabe, ¿verdad? Es que yo los convierto. Ay, preso parás con ellos, o muerto. Salmo 19. ¿Cómo vivimos en integridad? ¿Cómo podemos lograr que Dios enderece nuestro caminar? ¿Cómo podemos lograr que nuestros hijos, nuestros jóvenes, nuestra familia y la iglesia viva en la integridad que Dios demanda? El Salmo 19 habla de la palabra de Dios. Es un salmo de la palabra, Salmo 19. Y dice: la ley de Jehová es perfecta. ¿Cómo es la ley de Jehová? A ver, levante su Biblia, aunque sea electrónica. A ver, pues. El que no trajo Biblia, acérquese a un cristiano. La ley de Jehová es perfecta. ¿Y qué dice que hace? Convierte el alma. ¿Quieres vivir en integridad? Lee la Biblia. No seas cristiano de aquellos que ni leen la Biblia. Conozco un montón de gente, hermano, que no conoce la palabra de Dios, no lee la palabra de Dios. Al no discipularse, tiene un montón de dudas y cree absolutamente todo por no escudriñar. Es que como aquel dijo, es que como aquella dice, es que como sale en la foto así, con voz así y con mirada de águila y con las luces y toda la cosa. Es que como aquel dice, y ni escrito está.
Yo he leído unas frases, hermano, que digo, eso ni sentido tiene. Pero aquel lo dijo. Es que aquella lo dijo. ¿Dónde va Vicente? Donde va toda la gente. Triste, hermano. Qué doloroso. Qué feo, hermano, que la gente se deje motivar en lugar de dejarse enseñar. El cristiano no es para motivaciones. El cristiano es para vivir la verdad. El cristiano no es para que le hagan cosquillitas. ¿Sabe para qué es la palabra de Dios? Para que nos convierta el alma. Y por eso es que cuando se predica la verdad y la palabra, mucha gente se siente incómoda. Nos confronta. A mí me confronta la palabra, hermano. Y yo sé que muchas de las predicaciones de este altar confrontan a muchos. Y doy gloria a Dios. Porque un día a mí me van a pedir cuentas, y a todos los que se paren en este altar, de que les enseñaron la ley de Dios, que no los entretuvieron, que no les sacaron la risa y mucho menos el dinero, sino que les enseñamos y les dijimos: Jehová reina, hay un Salvador, el Espíritu Santo está en ti, Él es Dios y Él nos convierte el alma a través de su palabra. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Cuántos quieren sabiduría para conducirse rectamente? Ay, hermano, yo necesito sabiduría para vivir en integridad, para vivir en honradez. Los mandamientos de Jehová. Diga conmigo, los mandamientos. Pregúntale a tu vecino: ¿y los mandamientos? Pregúntale. Hay gente que cree que eso quedó para Moisés. No, eso es para Israel. No, hermano, fueron diseñados. Jesús los recuerda, Pablo los recuerda, para que los vivamos, para que los practiquemos. Y uno de los mandamientos dice: no hurtarás, no robarás. ¿Qué dice? No toques lo ajeno, pues. Lo que no es tuyo es hurto si lo tomas. ¿Sabe qué más dice? No adulterarás. Si estás casadito o casadita, no puedes andar con otra persona, porque cometes adulterio. Y los solteros, ¿cuántos solteros hay acá? Levante la mano, ya les vi la cara de felicidad, hermanos. También dice: no fornicarás. No pondrás tu cuerpo sin estar casado en una relación sexual. En los mandamientos dice que no puede tener relaciones sexuales un hombre con otro hombre. ¿Aló? Dios condena el homosexualismo. Para los homosexuales hay perdón y hay liberación a través de Jesucristo, pero se tienen que arrepentir. Y la iglesia, como algunas leyes de otros países, o incluso pudieran llegar a estos países, van a querer aprobar eso. Lo que Dios ha condenado no se puede, hermano. Eso es vivir en integridad. Me estaba enterando hace unos días que metieron a la cárcel a una ¿cómo se dice? Una alguacil. En Estados Unidos manejan ciertos tipos de autoridades, y esta persona puede casar en un condado de Estados Unidos. Y llegaron dos homosexuales a querer casarse, y la mujer de integridad, la mujer con principios y valores cristianos, les dijo: aquí yo no los caso, van a echar pulgas a otro lado. Se fueron a quejar, le armaron el gran clavo. Presa está, pero esa mujer vive en integridad. Le he contado el testimonio. Hay un amado siervo de Dios, el doctor Tijerino, que nos tuvo la bendición de darnos el doctorado. Le dijo al alguacil del lugar de Los Ángeles, dijo: nosotros no vamos a casar gente homosexual. ¿De veras no la van a casar? No. Así que prepárenos cárceles más grandes
porque todos los pastores que vivamos en integridad no nos vamos a corromper con el modelo del mundo. Esa gente, hermano, es digna. Todavía hay cristianos valientes, no acomodados a la moda. Hay gente en Guatemala y en las naciones que tienen sus púlpitos homosexuales. Un día darán cuentas. El temor de Jehová, los mandamientos de Jehová son rectos. ¿Qué pasa con los mandamientos del Señor? Mire qué lindo, hermano. Alegran el corazón. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Qué lindo, hermano. Cuando usted es una persona de principios, de obediencia, de mandamiento de Dios, su corazón va a estar alegre, hermano. Usted sabe que agrada a Dios, hermano. Tal vez no le agrada a todos los hombres. Como dice un amigo, no soy monedita de oro para caerle bien a todos, pero agrado a Dios con todo mi corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. ¿Cuántos quieren que Dios nos alumbre los ojos? Tenemos que ver qué demanda Dios, qué preceptos hay, cómo se vive la vida de Dios. Ahí está escrito en la palabra. Usted puede deleitarse en esos preceptos de Dios. Verso 9, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y mucho más que el oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Verso 11, tu siervo es amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Dile a tu vecino, guarda los mandamientos. Díselo, míralo a los ojos y dile, guarda los mandamientos. Tienen recompensa, tienen galardón. Mucha otra de las excusas es, ay, ¿yo para qué? Si todos lo hacen. Ay, yo me fui de aquella iglesia, hermano, porque viera. Ok, está bien, estuvo bueno. Que Dios te dirija a la próxima. Porque si eres hijo o hija de Dios, tienes que estar en una iglesia. Iglesia perfecta no hay, hermano. Pero importante, ok, hay mucho vicio, corrupción, fraude, mentira, y no viven en integridad, salte. Pero a donde vas a llegar, vive de acuerdo a la palabra de Dios. Júntate con los íntegros de corazón. Ten paciencia con los que no han llegado a tu nivel. ¿Aló? Y tú que eres espiritual, restaura a los que han caído o pueden caer. Recuérdate que un día también tú puedes necesitar de esa misericordia si caes. ¿Cuántos dicen aleluya? Tu siervo es amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Hay recompensa, hermanos, en vivir en santidad. Hay galardón, hermanos, en vivir en integridad. Verso 12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Hay otra versión que dice, ¿quién podrá saber todos sus pecados? Y el salmista llega a decir, líbrame de los que me son ocultos. Muchas veces, hermanos, nuestra forma de conducta, de vida, de hablar, de pensar, se cometen cosas, faltas que nos hacen desviarnos de la integridad y de la verdad. Muchas veces la necesidad obliga a algunos de dejar la vida de integridad y de honradez. Por eso el salmista dice, líbrame de los que me son ocultos. Ayúdame, Dios, en eso, en esos errores, en esos pecados que cometo contra ti. 13, preserva también a tu siervo de las soberbias. Mira, hermano, roguémosle a Dios ser personas que no seamos soberbios, hermano. Dice la palabra de Dios que nadie tenga más alto concepto de sí mismo del que deba de tener. Hay gente, hermano, que literalmente olvida cómo Dios lo ha bendecido y prosperado. Y ya como se hace tan soberbio, ya con la posición que tiene, con la autoridad que tiene, con la riqueza que tiene, ya no se junta con la chusma. Cuando dice la palabra de Dios que Dios habita en la humildad, Dios bendice y Dios recompensa al que no tiene ojos altivos y un corazón envanecido.
Ser soberbio no tiene nada que ver con ser rico, hermano. Yo conozco ricos que son humildes y conozco pobres que son más soberbios, hermano. No tiene nada que ver eso con tu economía o tus finanzas. Eso tiene que ver con tu carácter y tu corazón. Yo conozco gente, hermano, que vive un mundo de apariencia, de vanidad. No paga el colegio, pero anda en un carrazo, hermano. Le debe a mundo y a medio mundo y anda aparentando unas cosas, hermano. Anda estafando, anda pidiendo. ¿Y usted lo ve? Usted la ve. Y es una apariencia. Esa persona no es íntegra. Preserva a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Dele un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Si queremos vivir en integridad y en honradez, debemos de ver lo que la palabra de Dios nos demanda. Cada uno de nosotros debemos de conquistar las áreas que en nuestra vida no se evidencia la voluntad de Dios. Debemos de luchar por ser diferentes que el mundo. El término iglesia viene del original eclesia y significa sacados del mundo. Sí, hermano, tenemos que vivir diferente que el mundo. Si no, hermano, ¿para qué hacemos o predicamos la verdad? Si no, entonces vivamos como el mundo. Salmo 18, versículo 20 al 26 dice: Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. Hay galardón en la justicia. Conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. De todos sus juicios, pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Verso 23: fui recto para con él y me he guardado de mi maldad. ¿Cuántos quieren vivir en integridad? Levante la mano. Por eso el consejo del apóstol Pablo es: procura presentarte ante Dios aprobado, como obrero, como siervo, como hijo que no tiene de qué avergonzarse. Cada uno de nosotros, cuando venimos delante de la presencia de Dios, cuando estamos en la congregación, debemos de decirle: Señor, te he fallado. ¿No te agrada lo que hago, lo que digo, lo que pienso? ¿Puedo agradarte? Ayúdame a vivir en esa rectitud que te agrada a ti. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad. Por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Ayer explicaba, hermano, y decía: Jehová siempre nos oye. Por eso el poder de la intercesión. Jehová siempre nos ve. Dile a tu vecino, muévele un poquito ahí las cejas y dile: Jehová te está viendo. ¿Sabe? Uno de los conceptos de integridad es hacer lo bueno aunque nadie nos mire. ¿Qué haces cuando nadie te está viendo? ¿Cómo te conformas? ¿Cómo te comportas? ¿Qué ves cuando nadie te está viendo? ¿Qué dices cuando nadie te está viendo? Hay gente, hermano, que literalmente necesita un freno de mano. Uno de ellos son los padres. Los padres debemos de ponerle un freno a los hijos. 3 dijeron amén, porque si no, hay dolorosamente, ¿por qué no se vive en integridad moral? Porque ahora los hijos le dan las órdenes a los padres. Aquí traje a mi novio, 10 años. Ay, de 12 ya tiene novia, de novio.
encontré esta frase que esa sí la publiqué y les puse: si tu noviazgo no tiene el propósito del matrimonio, tu noviazgo no tiene propósito. Ay, pero es que como ya tiene edad. Ya tiene edad. Ajá. Ya trabaja solito. Ya puede mantener al chiricito que trae a la par. Porque el otro igual va. Yo tengo novia, papá. Bigote tiene. Y vienen las tentaciones, hermano. Viene la carne y viene el pecado de fornicación. ¿Cuántos embarazos en jovencitas y en jovencitos hay? ¿Cuánta gente que destruye su vida? No, es que ustedes muy cuadrados y en otra iglesia sí me permiten. Pues sí, pero mira cómo está la otra iglesia. Aleluya. Pero los padres, hermano, deberían de poner el principio de integridad y de fidelidad y de verdad, de enseñarle a sus hijos a guardarse, los varones, de enseñarle a sus hijas a guardarse, a cuidarse. Si empieza a tener novia a los 12, cuando tenga 18 ya lleva una retajila. Decía un amigo, ya va más recorrido o recorrida que la ruta del Transmetro. Ya el término, hablar de la virginidad, eso es, ¿y eso qué será, hermano? Hablar de la castidad en el varón. Uy, no. ¿Y no queremos vivir vidas de integridad, pues? Por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. 25. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. A ver, levante la mano los varones. Yo quiero bendecir a los varones. Que Dios levante una generación de los hombres, todos, de cualquier edad. Desde el más jovencito o jovencito que esté aquí, desde el más niñito, el de brazos, levántelo, póngalo y diga: este hombre será un hombre recto, íntegro, conforme al corazón de Dios. Así te bendigo, varón, en el nombre de Jesús. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Aleluya. 26. Limpio te mostrarás para con el limpio y severo serás con el perverso. Mi hermano, hay gente que se extraña y dice: ¿y por qué me estará pasando esto? Si no vive en integridad, si no vive en fidelidad a Dios, si no teme a Dios, no teme los mandamientos, si se pervierte por cualquier cosita, le va a pasar las cosas que va a cosechar. Está cosechando lo que ha sembrado por años. Por eso, importante que el que vive en integridad, que vive los mandamientos, tiene su corazón tranquilo, alegre, confiado, porque su integridad y el valor que vive, que practica, lo hacen estar tranquilo. ¿Cuántos dicen aleluya? Integridad. Encontré unas definiciones que le quiero compartir. Integridad dice: el comportamiento del ser humano para hacer lo que debe hacer de acuerdo a lo que es correcto. Mire qué interesante este término, hermano. Hacer lo que debe de hacer de acuerdo a lo que es correcto. Antes de hacer algo, póngase a pensar esto: ¿es correcto? ¿Agrada a Dios? ¿Va a servirme para algo bueno? ¿Va a servir para algo bueno a los demás? Entonces hágalo con libertad. Pero si de entrada usted sabe que es incorrecto, no pida que Dios lo bendiga, tampoco que Dios lo avale. La conciencia te lo puede avalar, pero Dios no. Y por favor no usemos el justificante: todos lo hacen. Sí, pero usted no. Usted es un hijo de Dios. Usted es una hija de Dios. Una persona íntegra, otro concepto, es alguien en quien se puede confiar. ¿Cuántos conocen a gente que es íntegra, hermano? Levante la mano. Qué lindo es trabajar con gente así.
Gente que se le puede confiar, se le puede delegar. He contado este testimonio muchas veces, hermano. Yo doy gracias a Dios, porque en todos mis trabajos, hermano, gente me ha confiado llaves, me ha confiado chequeras, me ha confiado vidas. Y durante 13 años usted ha confiado que los diezmos y las ofrendas son para el Señor. Y yo quiero vivir mi vida en integridad, no como todos los demás lo hacen, hermano. Tengo mis errores, mis pecados, mis defectos, pero si de algo puedo estar con la conciencia delante de Dios tranquila, hermano, es de que vivimos en integridad. Y no hay quien nos señale y nos diga. Menos de tomar algo que no es nuestro, menos de exhortarlo o motivar a gente para que dé algo que no es de la palabra de Dios, y mucho menos de vivir de los demás, sino, como dice Pablo, estas manos nos han servido para trabajar y para bendecir y para prosperar y para dar de la gracia que hemos recibido de Dios. Se puede vivir en integridad, hermano. ¿Es usted una persona de confianza? ¿Es una persona a la cual se le puede confiar algo, delegar algo? Imagínese, hermano, que gente del mundo tome a los cristianos hoy por hipócritas. ¿Eres de las personas que no se le puede confiar? ¿Todo lo destruye? ¿Agarras el carro de la empresa para ir a visitar a tu gente? Las horas que te pagan las pasas en el Face, en el Tweet, en el Insta. Aquí estoy chambeando, la foto, tomándose fotos está. Ya voy a leer unas estadísticas, hermano. La última de integridad, el concepto. La integridad personal puede referirse a un individuo, interesante, educado, honesto, que tiene control emocional, que no anda ahí peleando con el que le mira mal. Hay gente, hermano, que dice: yo soy íntegro, pero nomás lo miran mal, ya saca la pistola. No anda viendo quién se las debe, sino que quién se las paga. ¿Cuántos quieren ser íntegros? A ver, levante la mano. Hasta de tus emociones tienes que tener integridad. Ay, es que no soy yo. Y cuando sentí, hermano, me puse verde. ¿Eres Hulk o qué? Debes de vivir en integridad hasta en tus emociones. Que tiene respeto por sí mismo, apropiado, que tiene respeto por los demás. Hay gente, hermano, que dolorosamente no respeta a su prójimo, no ama a su prójimo. Si vivimos en integridad, debemos de amar, soportar, perdonar, aún a nuestros enemigos. No digamos a nuestros hermanos, a nuestra familia, a nuestros colaboradores. Si tenemos respeto por los demás, como cristianos debemos de respetar, de honrar y de orar por quienes nos gobiernan, sea quien sea. Ay, es que a mí no me... ¿Y le consta? Nuestro deber como gente íntegra, gente de Dios, es orar por quienes nos gobiernan para que podamos vivir en la tierra sosegadamente, sea quien sea. Y si no se porta bien, Dios le aplica la justicia. Aló, sea quien sea. Y si es algo injusto, Dios lo libera, sea quien sea. Otra característica de la integridad personal es que una persona es responsable. Dile a tu vecino: hazte responsable de tus actos. Sabe que muchas veces jugamos el papel de víctima. Ay, es que el pastor tiene la culpa. Ay, es que el gobierno tiene la culpa. Ay, es que los papás tienen la culpa. Y los maridos, ¿verdad? Es que tú tenés la culpa a la mujer. La mujer es que tú tenés la culpa al marido. Siempre buscamos un culpable, pero no nos hacemos responsables de haber fallado en la vida de integridad. Una persona íntegra será responsable, disciplinado, directo. A ver, acomódese un poquito porque aquí le voy a pasar el tráiler a algunos. Puntual.
Hay gente, hermano, que a todos lados llega tarde. Esa gente, cuando suena la trompeta, va a llegar tarde ahí arriba. Algunos ya vamos a estar sentaditos ahí gozando de la gloria de Dios. Yo lo voy a ver entrar tarde. Son bromas. Llega tarde al negocio, llega tarde al trabajo, llega tarde a las reuniones familiares, llega tarde a la iglesia. No me diga que vive en integridad. Ojo acá, otra vez otro trailerazo. Dile a tu vecino: toma chocolate, paga lo que debes. Si usted debe, pague puntual. Si no, eso le va a ocasionar deudas, problemas, intereses, moras y grandes clavos. Y ahí está con el Señor: ay, Señor, ayúdame, Señor. El pastor Giovanni, por favor. ¿Es impuntual? No paga lo que debe. ¿Se comprometió a algo? Pague. Ahí está la tarjeta, ¿verdad? El último día de pago, la fecha. Ni me lo recuerde, pastor, reprendo, dicen algunos, ¿verdad? Le recuerdo. Y si se atrasa, se enoja. Ay, ¿por qué me están cobrando? ¿Se atrasó? ¿No fue puntual? Ah, yo soy hijo de Dios. Dios proveerá. Dios proveerá. Pague puntual. Se va a ahorrar problemas. Y por supuesto, si usted tiene, no preste. Y si le pidan, aprenda como hombre íntegro, mujer íntegra, diga que no. Usted no es banco, usted es un hijo de Dios que sabe administrarse. Y si usted sabe administrarse, ¿por qué no le enseña a otros? ¿Aló? Otro concepto de gente íntegra: no sea fiador de nadie. Y si es fiador, póngase a pensar que si esta persona no paga, usted lo va a pagar. No se enoje cuando le cobren también. Pero la Biblia me da esos principios de vida para evitarme problemas, situaciones que ofenden o dañan relaciones. Dice un refrán: si tienes un amigo, no le prestes dinero, porque el día que le prestes, dejará de ser tu amigo. Una persona que vive en integridad será puntual. Hermanos, yo quisiera que la iglesia cristiana de Guatemala sea puntual. ¿A qué horas empieza el culto, hermano? Los sábados. A las 6. No a las 6:30, hermano, mucho menos a las 7. Aquí empezamos a las 6 con los que estemos. Lo hemos hecho durante 13 años. ¿Y los domingos a qué horas inicia el culto? A las 10, hermano. Somos puntuales con los que estemos. Pero ¿eres impuntual? ¿Eso te ocasiona grandes problemas? Hay gente que la han despedido del trabajo por su impuntualidad. Gente que le quitan dinero. Hay gente que lleva un control muy estricto. ¿Cuántos llevan un control estricto de su entrada y de su salida? Levanta la mano. Sea puntual, hombre. No se enoje cuando igual va ahí en el cheque: ay, ¿por qué me descontarían tanto? 5 días impuntual, 10 días impuntual. Gente que la despide: ay, Señor, ingrato, diablo, impuntual. Integridad significa lealtad. Dice un amigo que cría perros: hay perros más leales que los amigos, me dice. Se ha perdido el término lealtad. Se ha perdido el término fidelidad. ¿Sabe? Una persona íntegra no es dos caras. No puedes decirle a tu esposa que la amas y te vas a estar chateando con otra gente. No puedes decirle a tu esposo que lo amas y vas a estar recibiendo ahí: ay, yo quiero ser amigo, quiero que él sea mi amigo, suspirando por el otro, por la otra. Vive en integridad, por amor de Dios, iglesia. No puedes estar en un lugar pensando: ya me voy a ir. Sé leal a tu iglesia, sé fiel a tu casa,
sé fiel a tus pastores. Y si esa ya no es tu casa, mejor levántate y vete, ya. Dicen en mi pueblo, mucho ayuda el que no estorba. Pero si eres de la casa, eres hijo, sé leal, sé fiel en tu trabajo. Seamos, amada iglesia de Jesucristo, fieles a nuestra tierra. Cumple con tus obligaciones. Sé diligente, no destruyas. Enséñale a tus hijos a amar esta nación, a serle fiel, a ser honrado, a ser valiente, a ser prudente, a no corromperte, que se acabe la corrupción. ¿Y cómo vives? ¿Tratas de engañar en tu vida, en tu negocio, en tu trabajo? ¿Engañas a Dios? Mire, hablando de la puntualidad, hermano, debemos de ser puntuales en nuestros diezmos, en nuestras ofrendas. ¿Por qué cuando nos cobran intereses ahí, Dios guarde, hasta un día antes pagamos? Pero el diezmo, cuando me hago, se me olvidó la chequera usted. Total ahí. Todo para después. Sé puntual en tus primicias. Sé fiel a la persona que honras, a la casa que honras. No es que yo te doy la primicia por allá, el diezmo por allá y la ofrenda por allá. Entonces tú no eres hijo. Los hijos honran al padre en la casa. Son fieles. No andan rebuznando, ni reprochando, ni quejándose. Son hijos. Vivamos en integridad, leal, fidelidad, que tiene firmeza en sus acciones, por lo tanto es correcto e intachable. Mire qué precioso, hermano. ¿Cuántos quieren vivir la integridad personal? Ahora sí, levantemos las manos todos. Padre, ayúdanos a vivir de acuerdo a lo que tu palabra declara, que es vivir en integridad y en honradez. Y Señor, que las mujeres, que las jovencitas, que las niñas, Señor, sean guardadas y sean bendecidas con integridad, que no se atrevan a vivir en la vanidad del mundo, que no piensen, Señor, que la belleza y lo externo, Señor, es lo mejor. Que hayan mujeres valientes, Señor, que vivan en integridad. Que las ancianas le enseñen a las más jóvenes a honrarte, a temerte, a servirte. Padre, yo bendigo a los hombres y mujeres que tú nos ayudarás a vivir en integridad. Denle un aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Una encuesta en Estados Unidos. A la encuesta le llamaron, usted la puede buscar en algunos medios de comunicación o en el internet. Se publicó hace algunos años ya. La encuesta se le llamó el día que América dijo la verdad, el día que Estados Unidos dijo la verdad. Y se le acredita a James Patterson y a Peter Kim esta encuesta. Y dice que ellos descubrieron e hicieron esta encuesta en todo Estados Unidos. Y la encuesta reflejó que aún en los trabajos, la mayoría de los trabajadores admiten que pasan más del 20% del tiempo de trabajo. Calculan que serán de 7 a 9 horas a la semana de su tiempo holgazaneando completamente. Se dedican a hacer otras cosas menos a trabajar. Esto representa en una semana 4 días. Con razón el DIM dijo hace unos días, mejor trabajemos 3, pero trabajémoslos bien. Esta encuesta demostró otras importantes características. Mire la primera. El 77% de las personas en esa gran nación no ven el motivo de buscar a Dios. No tienen motivo, no tienen por qué. ¿Sabe? Usted va hoy a ciertas iglesias y son centros de entretenimiento, no es iglesia. Y algunas llenas, algunas vacías. Pero ya la gente no ve motivo. ¿Y para qué voy a la iglesia? No ven motivo ni de buscar a Dios. Segundo concepto que encontraron en la encuesta:
El 74% de los americanos dicen que pueden robar, y más a los que no les importa o que no les va a faltar. O sea, que se justifican el robo porque como no tienen necesidad, no le va a hacer falta a la otra persona, entonces roban. 74% dicen y confiesan haber robado algo. El 64% dicen: yo mentiré cuando me convenga. O sea que mienten por conveniencia. Se les solicita, se les pide algo y mienten. 64%. Engañan a sus padres, a sus trabajadores y engañan en el matrimonio. Esto nos arroja otro punto. El 53% de las personas casadas encuestadas dicen: engañaré a mi cónyuge, o ya lo engañé, dependiendo de la oportunidad, él o ella. Hombres y mujeres, 53% viven una mentira y no viven en integridad. Los estudiosos del comportamiento humano el día de hoy están diciendo que si usted tiene una relación fuera del matrimonio, aunque no sea sexual, a través de una red social con alguien, usted es una persona infiel. Si mantiene más comunicación con alguien que no es su esposa o no es su esposo y recibe mensajes y engaña o esconde algo de su cónyuge, usted es declarado en infidelidad tecnológica. ¿Qué tal? El 50% de la gente ha mentido en el trabajo y aplaza las cosas del trabajo y hacen absolutamente nada en un día completo, a pesar de que se les está pagando por trabajar. 50%. ¿Cuántos son jefes, supervisores, gerentes y propietarios acá? Mire, levante la mano. Haga una revisión y un control de su gente y mire dónde pierde el tiempo, porque ahí se le va su ganancia. Ay, no, si es cristiano. Ay, Dios, agárrelo, póngale control. El 75% de los hijos le mienten a sus padres de sus amistades, de su forma de estudio y del consumo de alcohol y de drogas. 75% de los hijos. Le pregunta al padre o la madre y le dice: ¿vos te echaste los capirulazos? No, y la gran estocada, ¿va? ¿Vos andás en drogas? No, papá. %. Y hermanos, esa es nuestra próxima generación. ¿Cómo vivirá la próxima generación? ¿Quién tomará nuestros lugares la próxima generación? Si están viviendo una vida sin integridad y de falsedad. El 90% de los estudiantes encuestados han dicho: he hecho trampa en los estudios, le he copiado a alguien o he comprado el examen. Bueno, aquí se compran doctorados y títulos y un montón de cosas, ¿verdad, hermano? ¿Qué podemos esperar? 90%. Y vemos entonces profesionales, gente que tiene un título, pero que no sabe qué hacer con él. Ineficiencia, inexperiencia y, por supuesto, se tienen que dedicar a la corrupción con tal de adquirir riqueza, porque no saben trabajar con sus manos o pensar con su mente. Se convierten en copiones en lugar de ser íntegros, hombres y mujeres que pueden decir: mejor un 60, un 61. ¿Cuántos se ganan la U ahora? 60 y cuántos. A ver, ¿cuántos están en la U? Levante la mano, los que no copian. ¿Cuánto se gana? 61. Mejor un 61 que un 90 de pura copia, a puro chivo. Ya no le alcanza el brazo, ¿verdad?
Ahí cuando ahora la tecnología, el celular, ¿eh? Cuando salen a la vida, cuando los contratan, el primer trabajo que les dan, ¿y eso cómo se hace, pues? Despedido. Y después, ay Señor, no fuiste íntegro, no te preparaste. Les voy a contar esta historia, hermano, a mí me asustó, hermano. Y tenga cuidado, muchas veces lo que vemos no es lo que realmente es. Esta historia salió en un periódico. Un hombre de Long Beach, California, fue a comprar a una tienda, a un gran establecimiento famoso, no voy a decir la marca, pero está en el periódico. Fue a comprar pollo para él y una mujer que andaba con él. Entró a la tienda, pidió la comida, la mujer esperó en el carro y este hombre pidió la comida y le despacharon, le dieron la cajita del pollo en Estados Unidos. Entonces el gerente de la tienda, por descuido, había puesto junto a las cajas todo el dinero de la venta del día anterior. Y equivocadamente, en la premura de la comida rápida, uno de los empleados agarró esa caja, la metió y se la dio a este hombre. El hombre agarró, se fue al carro, tomó a la señora y se fueron al parque. Llegaron al parque, abrieron la caja y cuando abrieron la caja encontraron que la caja estaba llena de dinero. Entonces el hombre vio a la mujer y sin decir nada le dijo: regresemos. Entonces llegó y pidió hablar con el gerente y le dijo: señor, aquí le devuelvo esto porque yo pedí pollo, no pedí esto. Entonces el gerente le volvió el color, dio agradecimiento y le dijo: usted es el hombre más honesto de esta ciudad. Oh, no tenga pena, solo deme el pollo. No, hombre, le dice el gerente, por favor quédese. Vamos a llamar inmediatamente a la prensa, a la radio, a la televisión, que conozcan que usted es un hombre íntegro, honesto, porque devolvió el dinero. Entonces tuvo que llamarlo más a la reflexión el hombre y le dijo: mire, señor, yo le agradezco todo lo que usted quiere hacer, pero mejor dejémoslo así, porque la mujer con la que ando no es mi esposa. O eres íntegro o no. Ser íntegro significa en todas tus áreas. Hay gente que puede ser que su problema no sea el tomar lo ajeno, pero engaña, miente, defrauda, es desleal. Si vamos a ser íntegros, seámoslos en todo. La honradez va ligada a la integridad. La fidelidad, la lealtad va ligada a la integridad. El mundo ha perdido principios y valores. El mundo cada día se separa más de la palabra de Dios y de los mandamientos. Libro de Éxodo dice, búsquelo si quiere, recuérdelo, grábelo. Tal vez usted nunca lo había leído. Tal vez usted pensaba que era un cuento. O tal vez fue enseñado en otra tradición, en otra religión, acerca de los mandamientos. Pero el libro de Éxodo 20 habla de los mandamientos que Dios le dio a un pueblo, para que se rigieran por ellos y no fueran como el mundo, no fueran como los dioses de los otros pueblos. Y el Éxodo capítulo 20, versículo 15 dice: no hurtarás. Yo oro, hermano, para que Guatemala viva libre de corrupción, pero no solo en las áreas de gobierno, en los trabajos. Gente, hermano, que explota a sus empleados, que no paga lo que es debido. Hermano, pague puntual. Ay, te voy a pagar cuando yo quiera. Teniendo, pudiendo. Cumpla sus obligaciones. Cumpla lo que está en la ley. Bendiga y póngase a pensar en el más pobre.
Y si puede, incluso añadirle beneficios. Eso es una cultura, hermano, de cómo usted puede bendecir y cambiar el destino de mucha gente. Vea las necesidades, bendiga. Si Dios le prospera a usted, es para que usted bendiga. El libro de Santiago dice: manda a los ricos de este mundo que sean ricos en buenas obras, no que amontonen. Para eso Dios nos quiere prosperar y ser ricos. Ay, qué lindo, ¿verdad? Ay, yo recibo esa promesa, yo la reclamo, yo la digo, yo la apunto. Amado, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud y que prospere tu alma. Aleluya. ¿Para qué quieres prosperar? ¿Para guardar? ¿Para almacenar? O en lugar de bendecir a otros puntualmente, contratar a más gente, darles más trabajo, enseñarles que tú temiste a Dios y por eso eres una persona bendita y prosperada. No hurtarás. Clarito, hermano, sencillo. Solo eso dice ese versículo. Y usted lee todo lo que Dios demandó para el pueblo de Israel en el libro de Éxodo. Eso es una buena tarea, hermano. Porque hay gente que dice que son 10. No, hermano, ahí hay mandamientos, preceptos, estatutos. Hay una orden de vida para aquel que quiere caminar en integridad de Dios. También sabe que dice: no adulterarás. También sabe que dice: no te echarás con hombre como te echas con mujer, hablando de la sexualidad y del homosexualismo. Serás íntegro, serás íntegra en tu caminar. Un día le llegaron a preguntar a Jesús: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Porque hay gente que dice: eso es para Israel, eso es para el Antiguo Testamento. No, Mateo 19 dice, búsquelo, Mateo 19, 16 al 21, lo voy a parafrasear. Llegó un hombre, un joven. Este joven era rico y dice: voy a preguntarle al maestro ¿qué voy a hacer o qué tengo que hacer para ganarme la vida eterna? Y entonces le dijo: ¿por qué me llamas bueno? No hay ni uno bueno sino Dios. Mas si quieres entrar en la vida, ¿cuál es la respuesta de Jesús? Verso 17, léalo. Guarda los mandamientos. Léalo recio. ¿Qué le dijo Jesús? Guarda los mandamientos. Eso es tiempo de Cristo, hermano. No es tiempo de Israel. Si quieres tener vida eterna, guarda los mandamientos. Jesús le enseña a este hombre, un judío, era del pueblo, un hombre rico, un hombre joven. Y entonces, ¿cuáles le dijo? ¿Cuáles mandamientos debo de guardar para encontrar la vida eterna? Jesús le dijo, mire qué le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Una persona de integridad no se involucra en chismes, hermano. Dice la palabra de Dios, voy a predicar de eso en algunos otros domingos, que nuestra boca, hermano, nuestras palabras, daremos cuenta aún de las palabras ociosas. No replique o no retuitee o no déle me gusta o no comparta cosas en el Facebook de falsos testimonios que a usted no le constan. Y si a usted le consta, hay instituciones, hay leyes en las cuales usted puede presentar una denuncia. Porque si no, está dando falso testimonio de algo o de alguien. Y si usted chismea, usted está dando falso testimonio de algo o de alguien con otros. Eso es falso testimonio. Y Jesús le dice: no lo hagas. 19, le dice a este hombre: honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es para este tiempo, hermano. Y el joven le dijo: todo esto he guardado desde mi juventud. Pero él sabía que había algo más. Este joven, hermano, me sorprende porque en ese momento entendió que había caminado en integridad, pero le faltaba algo. Y Jesús le dice: si quieres ser, porque
Es una decisión. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y mucha gente predica hasta ahí, pero no, hermano. Jesús le hace esta reflexión: y ven y sígueme. Porque el que quiere seguir a Dios, el que dice que es un cristiano, va a seguir lo que Jesús demanda, no lo que la religión le demanda, no lo que el mundo quiere. Y entonces dice, se fue y se entristeció, y usted sabe la historia. Pero eso es otro factor. A donde quiero llegar es que Jesús demanda de su pueblo que cumplamos los mandamientos, que vivamos en integridad y que por lo menos pongamos en práctica el fruto de lo que leemos y practicamos y vivimos. Si Dios nos bendice con integridad y honradez, Proverbio 10:9, si me ayuda Walter, por favor, en el teclado. Proverbio 10:9 dice: el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Mira, hermano, quiere tener paz en su trabajo, en su familia, en donde quiera que vaya. Viva en integridad, camine en integridad. Proverbios 19:1 dice: mejor mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo. Encontré una versión de la Biblia que dice: más vale el pobre que vive honradamente que el sinvergüenza que ha sabido escalar posiciones. Qué triste es que al final de tus días, cuando te veas, digas: yo estoy aquí porque puro tranza. Que no puedas estar comiendo tranquilamente. Mejor el pobre que vive honradamente que el sinvergüenza que ha sabido escalar posiciones. Proverbio 26: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Miren, no solo la mujer virtuosa quien la haya, no, también al hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Proverbio 27: camina en su integridad el justo. Óigame acá: sus hijos son dichosos después de él. Ay, qué lindo, hermano, cuando a uno le preguntan: ¿y usted es hijo de? Mira, tu papá es fulano de tal, o fue fulano de tal. Mira, tu mamá es. Mira, tu suegro era, o tu suegro es. Mira, tu suegra es fulanita, o fue fulanita. Le recuerdo este proverbio, hermano, que se le grabe en su corazón: es mejor el buen nombre que las muchas riquezas. No pierdas tu buen nombre, no manches el nombre de tu familia, no manches el nombre de la iglesia de Jesucristo. Cuando te veas en esas tentaciones, en ese mundo, yo te puedo asegurar que vas a llegar a escalar posiciones si vives sin integridad. Pero te vas a encontrar un día vacío, desordenado, como muerto, y nada te satisface como el vivir en la integridad de Dios. Enseñémosle a nuestros hijos a no corromperse, a no vivir como vive el mundo, para que ellos sean dichosos y podamos heredar. 28, Proverbio 28:6: mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. ¿Para qué tanta riqueza? ¿Para qué tanta fama? ¿Para qué tanto guarura? ¿Para qué tanto? La Biblia al día dice: más vale pobre pero honrado que rico pero perverso. Póngase de pie.
Declara la palabra de Dios en el libro de los Salmos, capítulo 84, versículo 11. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. Jehová no quitará el bien a los que andan en integridad. ¿Quieres que el Señor sea tu sol? ¿Quieres que el Señor sea tu escudo? ¿Cuántos quieren eso? Alza tus manos, pídele a Dios: Señor, ayúdame. Ayúdanos, Dios, a ser una iglesia que camine en integridad. Padre, perdónanos si nos hemos desviado de tu palabra, de tus mandamientos. Pero hoy, Señor, endereza nuestros caminares. Endereza, Señor, nuestros pasos. Cambia, Señor, nuestro carácter, nuestra forma de conducta. Padre, aún si alguien ha pervertido o abandonado el camino, o te ha deshonrado o ha robado, Padre, hoy te rogamos, perdónanos. Si alguien ha luchado con la infidelidad, con la deslealtad, si hijos están deshonrando a Dios, deshonrando a sus padres, Padre, que hoy esta palabra enderezca el corazón, la mente y los caminos de nuestros jóvenes. Padre, como siervos tuyos queremos caminar en integridad. Señor, como hijos tuyos, ayúdanos a caminar en integridad. Padre, que con nuestro testimonio demostremos que queremos vivir tus mandamientos, no solamente saber tus mandamientos. Padre, te rogamos que en tu iglesia, Señor, seamos fieles a ti, puntuales a ti, temerosos de ti. Ayúdanos, Dios, a cumplir tu palabra, y que mucha gente, Señor, al ver nuestra forma de vida, mucha gente diga: yo quiero al Dios que los cristianos tienen. Padre, te rogamos, seamos librados de la tentación, seamos librados del mal. Ayúdanos, Dios, a perseverar en tu palabra y en tu verdad. Señor, que hoy tu Espíritu Santo nos gobierne, Señor, de tal manera que podamos demostrar, Señor, el fruto a través de nuestra vida, que nos podamos conducir en nuestra casa, en nuestras familias, con integridad y verdad, que seamos honrados, temerosos de ti. Ayúdanos, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén.